¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran ser tan fuertes y resilientes, incluso frente a los mayores desafíos de la vida? Tal vez estés atravesando un momento difícil, buscando respuestas, intentando encontrar esa fuerza interior que parece estar siempre fuera de tu alcance. Y si te dijera que Jesús reveló, hace más de 2000 años, el secreto para enfrentar las dificultades de la vida con valentía, equilibrio y esperanza. En este video descubrirás 6 enseñanzas poderosas de Jesús que tienen el potencial de transformar la forma en que enfrentas los obstáculos y fortaleces tu fe. Estos secretos no son simplemente lecciones teóricas, sino prácticas que puedes aplicar en tu día a día, sin importar las circunstancias que enfrentes. El primer secreto es construir tu vida sobre bases sólidas. Jesús explicó esta verdad de manera impactante en la parábola de la casa sobre la roca, registrada en el Evangelio de Mateo 7, 24-27. En ella describe a 2 hombres, uno que construyó su casa sobre la roca y otro que la edificó sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los vientos, solo la casa construida sobre la roca permaneció en pie. Esta sencilla metáfora encierra una profundidad impresionante. Jesús estaba mostrando que la verdadera fortaleza no se encuentra únicamente en lo que es visible, sino en los cimientos invisibles sobre los cuales se construye la vida. ¿Qué representan entonces esas bases sólidas? Para Jesús son la práctica de sus palabras. No basta con escuchar o conocer sus enseñanzas, es necesario vivirlas. Esto incluye valores como la justicia, el amor al prójimo y la búsqueda de la rectitud, pero también una confianza firme e inquebrantable en Dios. Construir sobre la roca significa alinear tus decisiones, prioridades y comportamientos con estos principios eternos. No es un camino fácil ni inmediato, pero es el único que garantiza estabilidad frente a las inevitables tormentas de la existencia humana. El contexto cultural de la época también refuerza esta lección. En el Oriente Medio del siglo I, donde las lluvias intensas podían transformar terrenos aparentemente firmes en trampas de lodo, el concepto de construir sobre la roca tenía una aplicación práctica evidente. Una casa sobre la arena, por atractiva que pudiera parecer al principio, estaba destinada al colapso cuando los elementos se volvieran implacables. Esta realidad geográfica era una poderosa ilustración de lo que Jesús quería enseñar. Curiosamente, la idea de un fundamento sólido aparece en muchas culturas a lo largo de la historia. En la antigüedad, civilizaciones como la egipcia y la romana construyeron monumentos que aún hoy impresionan, precisamente porque fueron meticulosamente planificados sobre cimientos firmes. Por otro lado, las estructuras construidas apresuradamente y sin atención a la base desaparecieron rápidamente en el olvido. Jesús aprovechó esta verdad universal para enseñar algo aún más profundo. En la vida espiritual, los cimientos son incluso más cruciales que en cualquier construcción física. Una vida bien cimentada también se refleja en cómo enfrentamos los desafíos. Cuando Jesús habla de vientos e inundaciones, no se refiere únicamente a fenómenos naturales, sino a las dificultades que todos enfrentamos: pérdidas, decepciones, cambios inesperados. En un mundo donde el sufrimiento es inevitable, solo aquellos que tienen fundamentos firmes logran mantenerse resilientes. Esto se debe a que su fortaleza no proviene de las circunstancias externas, sino de una conexión con algo más grande, que trasciende lo pasajero. Además, la noción de una base sólida tiene una relación directa con la sabiduría. En Proverbios 24:3-4 leemos: «Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afianza». Este principio complementa lo que Jesús dijo:
Construir sobre la roca requiere no solo fe, sino también discernimiento para tomar decisiones que resistan el paso del tiempo y las presiones de la vida. Este es un punto crucial, ya que muchas veces las personas buscan atajos, soluciones rápidas o placeres inmediatos, sin considerar si esas decisiones son sostenibles a largo plazo. Otra dimensión interesante de la enseñanza de Jesús es que no promete la ausencia de tormentas. Al contrario, deja claro que éstas vendrán. Esto es particularmente importante porque, a menudo, asociamos la fortaleza o la resiliencia con la idea de evitar problemas. Pero el mensaje de Jesús desafía esta lógica. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en evitar dificultades, sino en estar preparados para enfrentarlas. Cuando nuestros valores y creencias están firmemente arraigados, no somos fácilmente derribados por las circunstancias. Esta enseñanza también tiene una conexión con la comunidad. En la época de Jesús, la construcción de casas era frecuentemente un esfuerzo colectivo. Familias y vecinos trabajaban juntos, compartiendo conocimientos sobre los mejores materiales y lugares. De la misma manera, construir una vida sólida requiere apoyo mutuo. La fe cristiana, desde sus inicios, enfatizó la importancia de la comunidad. La iglesia primitiva, por ejemplo, era conocida por su unión y apoyo a los necesitados. Esta solidaridad funcionaba como una roca colectiva, permitiendo al grupo enfrentar persecuciones y desafíos. Por lo tanto, el primer secreto para ser fuerte y resiliente, según Jesús, es construir tu vida sobre bases sólidas. Esto implica tomar decisiones conscientes, alineadas con valores eternos, vividas con sabiduría y apoyadas por una comunidad que comparte estos principios. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso, pero que garantiza una vida capaz de resistir las tormentas más intensas. Al aplicar esta lección, es importante recordar que los cimientos no se construyen en un solo día. Requieren paciencia y perseverancia, pero cada decisión correcta, cada pequeña práctica de las enseñanzas de Jesús es como una piedra colocada en el fundamento y, con el tiempo, esta estructura se vuelve inquebrantable, permitiéndonos enfrentar los desafíos con confianza y serenidad. Seguir este primer secreto es más que una elección práctica, es una declaración de fe. Es reconocer que la vida no está exenta de dificultades, pero que existe un camino para enfrentarlas con dignidad y valentía. Es una invitación a construir, no solo una casa, sino una existencia sobre la roca sólida de aquello que realmente importa. El segundo secreto es la humildad y la dependencia de Dios. Jesús destacó con frecuencia que la humildad es una de las mayores virtudes humanas y que la dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino una fortaleza interior que trasciende la comprensión humana. En un mundo que a menudo celebra la autosuficiencia y la independencia, las palabras de Jesús pueden parecer contradictorias, pero precisamente esta inversión de valores contiene el secreto de la verdadera fuerza y resiliencia. Él nos enseñó esto de manera clara en el Sermón del Monte al decir: «Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Esta declaración no es solo un incentivo para la sencillez o la modestia. Es un llamado a reconocer que, por más grandes que sean nuestras capacidades, hay límites infranqueables que solo pueden superarse con la ayuda divina. Ser humilde en este contexto no significa rebajarse, sino aceptar la verdad fundamental de que dependemos de algo más grande que nosotros mismos. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que tiene sus raíces en humus o tierra. Ser humilde, por lo tanto, es estar conectado a la esencia de lo que somos, seres que vinieron del polvo y al polvo volverán.
Jesús nos recuerda esta realidad no para disminuirnos, sino para liberarnos de la carga de intentar controlarlo todo por nosotros mismos. La humildad es, paradójicamente, la puerta hacia la libertad, pues nos permite soltar un orgullo que muchas veces nos impide crecer. Esta lección está estrechamente vinculada con la dependencia de Dios, que Jesús demostró perfectamente en su propia vida. En el jardín de Getsemaní, frente a la perspectiva de su crucifixión, oró: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Aquí vemos la esencia de la dependencia de Dios. A pesar de ser divino, Jesús eligió confiar en el plan del Padre, mostrando que la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestras limitaciones y entregarnos a la voluntad divina. Esta dependencia no es pasividad, sino una confianza activa. Significa buscar a Dios en todas las decisiones y confiar en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Esto nos da una resiliencia inquebrantable, porque sabemos que no estamos solos. En Filipenses 4:13, Pablo afirma: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta es la fuerza que proviene de la dependencia de Dios. No es nuestra, sino que nos es concedida a través de la fe. Históricamente, esta humildad y dependencia han sido características distintivas de muchas figuras que demostraron una fuerza extraordinaria. Pensemos en Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar a los israelitas de Egipto. Moisés era conocido por su humildad, descrito como el hombre más manso de la tierra. Números 12:3. No confiaba en sus propias habilidades, sino en Dios, incluso frente a desafíos gigantescos, como enfrentarse al faraón y guiar a un pueblo rebelde por el desierto. De manera similar, David, antes de convertirse en rey, demostró una dependencia inquebrantable de Dios al enfrentarse a Goliat. No confió en su fuerza física ni en la armadura que le ofrecieron, sino en Dios, diciendo: «El Señor me librará de las manos de este filisteo». 1 Samuel 17:37. Estos ejemplos históricos refuerzan que la humildad y la confianza en Dios son pilares de una vida resiliente. Esta dependencia también se manifiesta en la oración, que es el canal de comunicación entre lo humano y lo divino. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Esta frase simple encapsula la idea de confiar en Dios para proveer lo necesario cada día, sin ansiedad por el futuro. La oración es un acto de humildad, pues reconoce que necesitamos ayuda, pero también es un acto de fortaleza, porque revela nuestra disposición a conectarnos con la fuente de todo poder. Otra dimensión interesante de este secreto es cómo contradice la lógica del mundo. En la cultura contemporánea, ser independiente y autosuficiente se exalta con frecuencia como el ápice del éxito. Sin embargo, esta búsqueda incesante de independencia a menudo lleva a la soledad, el agotamiento y la frustración, porque ignora la verdad de que nadie puede cargar el peso de la vida solo. Jesús, en cambio, nos invita a depositar nuestras cargas sobre Él, diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La humildad y la dependencia de Dios también nos hacen más abiertos a la ayuda de los demás. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, somos más propensos a buscar consejos, aceptar apoyo y vivir en comunidad. Esta interdependencia es una fortaleza, no una debilidad, y refleja el propio diseño de Dios para la humanidad. Después de todo, Él creó al ser humano como un ser relacional, destinado a vivir en armonía con otros y con el Creador.
Un ejemplo moderno de esta dinámica se encuentra en movimientos como Alcohólicos Anónimos, que tienen como uno de sus principios fundamentales la admisión de que no se puede superar la adicción solo y que es necesario confiar en un poder superior. Este reconocimiento humilde es el punto de partida para la transformación y la resiliencia que muchos participantes de estos programas experimentan. Por lo tanto, el segundo secreto revelado por Jesús, que la humildad y la dependencia de Dios son fundamentales, es una invitación a reevaluar nuestras prioridades. Es una oportunidad para liberarnos del peso de la autosuficiencia y experimentar la fuerza que proviene de una conexión profunda con Dios. Esta fuerza no nos hace invulnerables a las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con confianza, sabiendo que estamos firmes en algo más grande que nosotros mismos. Al vivir este principio, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en saber que cuando caemos, podemos levantarnos nuevamente porque Dios está a nuestro lado. Él es la roca sobre la cual construimos no solo nuestra casa, sino toda nuestra existencia. Y es esta certeza la que nos da el valor de enfrentar los vientos y tormentas de la vida, no con orgullo o presunción, sino con la humildad de quien sabe que no está solo. El tercer secreto es vivir un día a la vez. Entre las enseñanzas más impactantes de Jesús se encuentra la instrucción de no preocuparnos excesivamente por el futuro. En el Sermón del Monte dijo: por tanto, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Esta declaración, aunque aparentemente simple, es uno de los secretos más profundos para construir una vida resiliente y equilibrada. En un mundo que constantemente nos empuja a pensar en el futuro, esta práctica nos desafía a concentrarnos en el presente, sin ser abrumados por las ansiedades de lo que aún está por venir. La idea de vivir un día a la vez no niega la importancia de planificar o asumir responsabilidades. Al contrario, es un enfoque que nos ayuda a enfrentar las exigencias de la vida de manera más efectiva. Jesús sabía que el peso acumulado de las preocupaciones futuras puede paralizar nuestra capacidad de actuar en el presente. Nos anima a enfrentar los desafíos diarios con confianza, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Esta enseñanza se refuerza un poco antes en el mismo sermón, cuando pregunta: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Esta pregunta retórica señala lo inútil que es preocuparse por lo que no podemos controlar. Históricamente, la humanidad ha luchado contra el peso de las preocupaciones sobre el futuro. En muchas culturas antiguas, como la de los estoicos romanos, la práctica de vivir en el presente era considerada una virtud esencial. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, escribió: la vida se divide en 3 periodos: lo que fue, lo que es y lo que será. De estos, el que vivimos es breve, el que viviremos es incierto, y el que ya vivimos está fuera de nuestro control. Esta filosofía resuena con las enseñanzas de Jesús, aunque Él va más allá, señalando la confianza en Dios como el fundamento de esta práctica. No se trata solo de resignación, sino de entrega y fe. En la práctica, vivir un día a la vez implica más que simplemente evitar la ansiedad. Es un ejercicio activo de confianza. Jesús utiliza un ejemplo de la naturaleza para ilustrarlo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26.
Esta imagen no solo tranquiliza, sino que nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. Si Dios cuida de algo tan aparentemente simple como los pájaros, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Este es el fundamento para vivir con confianza en el presente. Vivir un día a la vez también implica abrazar plenamente el momento presente, reconociendo la belleza y la oportunidad de cada instante. Cuando estamos constantemente preocupados por el mañana, perdemos de vista las bendiciones de hoy. Esta práctica requiere atención plena, una habilidad que curiosamente ha sido ampliamente estudiada por la ciencia moderna. Investigaciones sobre mindfulness, atención plena, muestran que concentrarse en el momento presente puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y aumentar la satisfacción general con la vida. Aunque esta práctica se asocia frecuentemente con tradiciones como el budismo, los principios son evidentes en las enseñanzas de Jesús, quien nos invita a vivir plenamente en el aquí y ahora. Un ejemplo notable de cómo vivir un día a la vez puede transformar vidas se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Durante su travesía de 40 años hacia la tierra prometida, Dios los sustentó diariamente con maná, un alimento milagroso que caía del cielo. Sin embargo, había una condición: solo podían recoger lo suficiente para ese día, excepto en la víspera del sábado, cuando podían reunir para 2 días. Esto no fue solo una cuestión práctica, sino una lección espiritual. Dios estaba enseñando al pueblo a depender de Él diariamente, confiando en que Él proveería nuevamente al día siguiente. Este relato encontrado en Éxodo 16 es un ejemplo poderoso de cómo Dios nos llama a vivir con confianza en el presente, sin acumular preocupaciones para el futuro. Este enfoque también refleja un profundo respeto por el tiempo que Dios nos ha dado. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando vivimos un día a la vez, aprendemos a valorar el tiempo como un regalo divino, utilizándolo con sabiduría en lugar de desperdiciarlo en preocupaciones infructuosas. Esta mentalidad nos ayuda a discernir lo que realmente importa y a enfocarnos en lo esencial. Otro aspecto fascinante de este secreto es cómo desafía nuestra tendencia a querer controlarlo todo. Muchas veces, nuestra ansiedad por el futuro surge de una necesidad ilusoria de estar en control. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el control absoluto no solo es imposible, sino innecesario. Al confiar en Dios y vivir un día a la vez, experimentamos la libertad que proviene de saber que no necesitamos cargar con todo el peso de la vida solos. Esto también se aplica a las dificultades. Cuando enfrentamos grandes desafíos, pensar a largo plazo puede ser abrumador, pero dividir los problemas en pasos diarios nos permite manejarlos de manera más efectiva. Este enfoque es frecuentemente utilizado en programas de rehabilitación como Alcohólicos Anónimos, que adoptan el lema "un día a la vez" como un principio central. La idea es simple, pero poderosa. Concéntrate en hacer lo correcto hoy y el mañana se encargará de sí mismo. La práctica de vivir en el presente también abre espacio para la gratitud. Cuando estamos conscientes del momento actual, somos más capaces de reconocer las bendiciones que ya tenemos. En lugar de preocuparnos por lo que aún falta, aprendemos a apreciar lo que ya se nos ha dado. Esta gratitud, a su vez, nos da fuerza para enfrentar los desafíos con una perspectiva positiva. Finalmente, vivir un día a la vez nos ayuda a cultivar la paciencia. Muchas veces queremos que nuestras situaciones difíciles se resuelvan de inmediato, pero Jesús nos llama a confiar en el tiempo de Dios. Esta paciencia no es pasiva, sino llena de esperanza, porque sabemos que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo.
como Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, el tercer secreto para ser fuerte y resiliente, según Jesús, es vivir un día a la vez. Esta práctica nos libera de la tiranía de las preocupaciones futuras, nos enseña a confiar en Dios y nos ayuda a encontrar paz y gratitud en el presente. Es una invitación a experimentar la vida de manera más plena, confiando en que, independientemente de lo que traiga el mañana, Dios estará allí para sostenernos. El cuarto secreto es amar y perdonar como un acto de fuerza. Cuando Jesús enseñó sobre el amor y el perdón, subvirtió la lógica humana. Para muchos, estos conceptos están asociados con la debilidad o la sumisión. Sin embargo, Jesús demostró que el verdadero poder reside en la capacidad de amar, incluso cuando somos rechazados, y de perdonar incluso frente a las peores ofensas. Este secreto es revolucionario porque redefine la fuerza como algo que no destruye, sino que construye, sana y transforma. El Evangelio de Lucas nos ofrece una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27-28. Estos versículos desafían nuestra naturaleza humana, que a menudo busca venganza o represalia. No obstante, Jesús no solo predicó este principio, sino que lo vivió hasta el final. En la cruz, mientras era crucificado, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este momento encapsula lo que significa ser fuerte, no ceder al odio, sino responder con amor y perdón, incluso ante el sufrimiento extremo. Para comprender la profundidad de este secreto, es importante notar que el perdón no es un acto pasivo ni permisivo. No ignora el dolor ni la injusticia, pero elige no ser esclavizado por ellos. Cuando perdonamos, no estamos aprobando el error cometido contra nosotros, sino liberándonos del peso del resentimiento y del deseo de venganza. Esto es un acto de fuerza porque exige autocontrol, valentía y una visión más amplia de la vida. Históricamente, el perdón ha sido la fuerza motriz detrás de algunas de las mayores transformaciones sociales y personales. Un ejemplo notable es el de Nelson Mandela, quien tras pasar 27 años en prisión durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, eligió perdonar a sus opresores. Él declaró: el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tu enemigo. Esta decisión de perdonar no solo liberó emocionalmente a Mandela, sino que también abrió el camino para la reconciliación y la reconstrucción de una nación devastada por el odio. Jesús nos invita a esta misma libertad. Sin embargo, va más allá del perdón individual, extendiéndolo al amor hacia los enemigos. Este amor no es un sentimiento superficial ni romántico, sino una decisión consciente de buscar el bien del otro, independientemente de sus actos. Este concepto se ilustra en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, donde un hombre despreciado por su grupo social elige ayudar a un extraño herido, ignorando las barreras culturales y religiosas. Este amor activo es una demostración de fuerza interior y madurez espiritual. Pero, ¿por qué Jesús asoció el amor y el perdón con la fuerza? La respuesta radica en cómo estas virtudes nos transforman e impactan el mundo que nos rodea. El amor desarma el odio, rompe ciclos de violencia y represalia, creando espacio para la reconciliación. Cuando elegimos amar y perdonar, rechazamos la influencia negativa del mal y nos alineamos con los principios eternos de Dios. Esta es una de las mayores demostraciones de resiliencia.
pues nos permite superar heridas profundas y seguir adelante con paz. Este secreto también está relacionado con nuestra salud emocional y física. Estudios científicos muestran que guardar rencor puede aumentar los niveles de estrés, la presión arterial e incluso el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el perdón se ha asociado con beneficios como la reducción del estrés, la mejora del sueño y un mayor bienestar general. Aunque Jesús enseñó el perdón por razones espirituales y morales, es notable cómo sus principios también reflejan verdades comprobadas por la ciencia moderna. Amar y perdonar también nos conecta más profundamente con Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Aquí revela que el perdón no es solo algo que damos, sino algo que también recibimos. Esta conexión entre el perdón que ofrecemos a otros y el perdón que recibimos de Dios destaca la importancia de este principio en la vida espiritual. Además, Jesús nos advierte que sin perdón no podemos experimentar plenamente la libertad y la gracia de Dios. Él dice en Mateo 6:14-15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta enseñanza no es una amenaza, sino una verdad profunda sobre la naturaleza del corazón humano. Cuando nos aferramos al rencor, cerramos las puertas a la gracia que Dios desea derramar en nuestras vidas. Por otro lado, el amor enseñado por Jesús no es solo un mandato moral, es una fuerza transformadora. Él describe este amor como el mayor mandamiento diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Este amor es la base para todas las demás virtudes y acciones. Es lo que nos capacita para perdonar, servir, tener paciencia y superar el mal con el bien. Para vivir este secreto, necesitamos entender que no es natural, es sobrenatural. Amar y perdonar de esta manera solo es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. En Romanos 5:5, Pablo escribe: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto significa que cuando nos rendimos a Dios, Él nos capacita para amar y perdonar de formas que no podríamos lograr por nuestra cuenta. Practicar este secreto también requiere intencionalidad. No es algo que sucede automáticamente, es una elección diaria. Implica momentos de autorreflexión, oración y decisión de actuar conforme a las enseñanzas de Jesús, incluso cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Es un camino de crecimiento espiritual que nos acerca a Dios y moldea nuestro carácter para reflejar su amor. Finalmente, amar y perdonar como un acto de fuerza es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando vivimos estos principios, mostramos que hay una manera diferente de enfrentar el sufrimiento, el conflicto y la injusticia. Nos convertimos en luz en medio de la oscuridad, señalando la fuente de todo amor y perdón, Dios. Esta es la esencia del cuarto secreto de Jesús, que no solo nos hace más fuertes, sino que también nos capacita para transformar nuestro entorno e inspirar a otros a buscar esta fuerza divina. El quinto secreto es perseverar en medio de las pruebas con fe y esperanza. Jesús no prometió una vida sin dificultades. Por el contrario, fue transparente al decir: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Juan 16:33. Estas palabras son clave para entender el quinto secreto que nos dejó: perseverar en medio de las pruebas, confiando en Dios y manteniendo la esperanza. La resiliencia que Jesús propone no niega las dificultades, sino que las enfrenta con una fuerza que no depende de las circunstancias, sino de la fe. En la Biblia, la perseverancia es exaltada como una virtud fundamental. El apóstol Santiago escribió: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos sin que les falte nada. Santiago 1, 2, 4. Este pasaje nos enseña que las dificultades no son solo obstáculos, sino oportunidades para crecer en carácter, fe y resiliencia. Jesús ejemplificó esto de manera suprema en su propia vida. Enfrentó traiciones, rechazos, persecuciones y finalmente la cruz. En cada momento demostró una perseverancia inquebrantable, sostenida por su confianza en el plan del Padre. En el jardín de Getsemaní, oró intensamente reconociendo el peso de lo que estaba por venir, pero concluyó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este ejemplo nos enseña que perseverar no significa suprimir nuestras emociones o fingir que no sentimos dolor, sino entregar nuestros miedos y ansiedades a Dios, confiando en que Él nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante. La perseverancia también está ligada a la esperanza. En Hebreos 12, 1, 2, se nos exhorta a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este pasaje nos recuerda que nuestra esperanza no está en un alivio inmediato de las dificultades, sino en la promesa de que Dios está con nosotros y que hay un propósito mayor en todo lo que enfrentamos. Esta perspectiva nos capacita para perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen insoportables. Históricamente, el pueblo de Dios siempre ha tenido que demostrar perseverancia en medio de las pruebas. El ejemplo de los israelitas durante el Éxodo es particularmente poderoso. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, enfrentaron décadas de dificultades en el desierto. En muchos momentos, la falta de fe y paciencia los llevó a murmurar contra Dios. Sin embargo, aquellos que perseveraron hasta el final, confiando en la promesa de Dios, finalmente entraron en la tierra prometida. Esta historia nos recuerda que la perseverancia no es solo una cuestión de supervivencia, sino de confiar en que Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Otro ejemplo notable es el del apóstol Pablo. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios, golpes y numerosas adversidades, pero nunca perdió la fe. En 2 Corintios 4, 8, 9 escribe: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esta resiliencia extraordinaria provenía de su convicción de que el sufrimiento presente era temporal y que le esperaba una gloria eterna. Este quinto secreto también nos enseña que la perseverancia no es un esfuerzo individual. Dios nos da fuerzas para continuar, incluso cuando nos sentimos débiles. En Isaías 40:31 leemos: Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa nos asegura que cuando confiamos en Dios, Él nos renueva de manera sobrenatural, permitiéndonos enfrentar los desafíos con valentía. La perseverancia también es esencial porque nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa.
En el Sermón del Monte, Jesús nos animó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, asegurándonos que todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Cuando mantenemos esta perspectiva, podemos resistir las distracciones y presiones de la vida, permaneciendo firmes en el propósito que Dios tiene para nosotros. Además, perseverar en medio de las pruebas nos conecta profundamente con otras personas que enfrentan desafíos similares. La iglesia primitiva es un ejemplo notable de esto. En el libro de Hechos, vemos a los primeros cristianos enfrentando severas persecuciones, pero permaneciendo unidos, orando y animándose mutuamente. Esta comunidad de fe fue fundamental para que se mantuvieran firmes, incluso frente a la adversidad. Esto nos muestra que la perseverancia no es solo individual, sino colectiva. Cuando nos apoyamos unos a otros, nos fortalecemos. Desde una perspectiva emocional y psicológica, la perseverancia también trae beneficios significativos. Los estudios muestran que las personas que cultivan la resiliencia en tiempos difíciles tienden a desarrollar una mayor autoconfianza, habilidades para enfrentar adversidades y una visión más positiva de la vida. Esta capacidad de seguir avanzando, incluso frente a los obstáculos, es una característica que se puede desarrollar y perfeccionar, especialmente cuando está arraigada en la fe. Otro aspecto importante es que la perseverancia con fe nos permite ver las pruebas como parte de un plan mayor. En Romanos 8:28, Pablo declara: «Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esta promesa no significa que todas las experiencias serán agradables o fáciles, sino que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para los propósitos que tiene para nosotros. Finalmente, perseverar en medio de las pruebas nos convierte en testigos vivos de la fidelidad de Dios. Cuando permanecemos firmes en nuestra fe, mostramos al mundo que hay una fuerza mayor que nos sostiene. Esto no solo nos edifica, sino que también inspira a otros a buscar esa misma fuerza en Dios. El ejemplo de vidas que han perseverado con esperanza en medio de las dificultades es una de las formas más poderosas de compartir el Evangelio. Por lo tanto, el quinto secreto revelado por Jesús, perseverar en medio de las pruebas con fe y esperanza, es un llamado a confiar en Dios en todas las circunstancias. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos, guiándonos y renovando nuestras fuerzas. Esta perseverancia no es solo una demostración de fortaleza, sino una expresión de fe en la bondad, el poder y el propósito eterno de Dios. El sexto secreto es priorizar el reino de Dios por encima de todo. Jesús enseñó de manera clara y directa que el secreto para una vida equilibrada y resiliente radica en buscar primero el reino de Dios. Esta lección se encuentra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no es solo un consejo espiritual, sino una guía para organizar toda nuestra vida. Al colocar a Dios y su reino en el centro de nuestras prioridades, encontramos propósito, estabilidad y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Entender lo que significa buscar el reino de Dios requiere una reflexión profunda. El reino, según lo describió Jesús, no es un lugar físico, sino la realidad de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y el mundo. Es el ámbito donde prevalecen sus valores, justicia, amor y misericordia. Buscar el reino, por tanto, implica vivir de acuerdo con estos principios, permitiendo que moldeen nuestras decisiones, relaciones y visión del mundo.
Históricamente, esta prioridad ha sido una característica de los grandes hombres y mujeres de fe. Abraham, por ejemplo, dejó su tierra y su pueblo para seguir el llamado de Dios, confiando en la promesa de que sería padre de una gran nación. Génesis 12. No buscó seguridad ni comodidad personal, sino que puso la voluntad de Dios por encima de todo. De manera similar, Moisés rechazó los privilegios de Egipto para liderar a los israelitas hacia la tierra prometida. Estos ejemplos demuestran que priorizar el reino de Dios a menudo exige sacrificios, pero siempre resulta en un propósito mayor y duradero. Jesús ilustraba el valor del reino con parábolas que capturan su importancia suprema. En Mateo 13, 44-46, lo compara con un tesoro escondido en un campo y con una perla de gran valor. En ambas historias, las personas están dispuestas a vender todo lo que tienen para obtenerlos. Esto nos enseña que el reino de Dios no es una adición opcional a la vida, sino algo que debe ocupar el lugar central, superando todas las demás prioridades. Poner el reino de Dios en primer lugar también significa alinear nuestros deseos y objetivos con la voluntad divina. Vivimos en una cultura que a menudo valora el éxito material, el reconocimiento y la búsqueda del placer inmediato. Jesús, sin embargo, nos llama a una vida guiada por valores eternos, no transitorios. En Mateo 16:26 pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta pregunta nos invita a evaluar nuestras prioridades y reflexionar sobre lo que realmente importa. En la práctica, buscar el reino de Dios implica acciones concretas. Esto incluye dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a la comunión con otros cristianos. También significa servir a los necesitados, promover la justicia y compartir el amor de Dios con quienes nos rodean. Estos actos son expresiones tangibles de un corazón que valora el reino por encima de todo. No solo reflejan nuestra fe, sino que también fortalecen nuestra resiliencia al conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Curiosamente, priorizar el reino de Dios no significa descuidar nuestras necesidades o responsabilidades terrenales. Por el contrario, Jesús promete que, al poner a Dios en primer lugar, todas las demás cosas nos serán añadidas. Esto no es una garantía de riqueza o ausencia de problemas, sino una promesa de que Dios cuidará de nosotros de maneras que van más allá de lo material. Él conoce nuestras necesidades y se compromete a suplir cada una de ellas, permitiéndonos vivir con paz y confianza. El apóstol Pablo refuerza esta idea en su carta a los Filipenses. Escribe: «Mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses 4:19. Esta confianza en la provisión de Dios nos libera de la ansiedad y el miedo, permitiéndonos concentrarnos en lo que realmente importa, buscar su reino y vivir conforme a sus propósitos. Priorizar el reino de Dios también redefine nuestra percepción de éxito. Mientras que el mundo a menudo mide el valor de una persona por sus logros, posesiones o estatus, Jesús nos llama a una visión diferente. En el Sermón del Monte, proclama que los pobres en espíritu, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia son los verdaderamente bienaventurados. Mateo 5:3-10. Esta inversión de valores nos desafía a abandonar los estándares de juicio del mundo y a abrazar los valores del reino. Este cambio de perspectiva es especialmente relevante en momentos de dificultad. Cuando enfrentamos desafíos, es natural preocuparnos por las cosas terrenales, nuestra seguridad, estabilidad financiera o reputación. Sin embargo, buscar el reino de Dios nos da una base sólida
permitiéndonos enfrentar estas dificultades con valentía y esperanza. Sabemos que, independientemente de las circunstancias, nuestro valor y propósito están enraizados en algo eterno e inmutable. Además, al priorizar el reino de Dios, nos convertimos en agentes de transformación en el mundo. Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13, 14, lo que significa vivir de manera que refleje su amor, gracia y verdad. Esto no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos permite impactar positivamente a quienes nos rodean. Un corazón enfocado en el reino de Dios busca llevar justicia donde hay injusticia, paz donde hay conflicto y esperanza donde hay desesperanza. Otro aspecto fascinante de este secreto es que nos enseña a vivir con propósito e intencionalidad. Cuando priorizamos el reino de Dios, nuestras decisiones no están guiadas por impulsos o presiones externas, sino por una visión clara de lo que realmente importa. Esta claridad nos da fuerza para decir no a lo pasajero y sí a lo que tiene valor eterno. Es una forma de vida que nos protege de desperdicios emocionales, espirituales e incluso físicos. Finalmente, priorizar el reino de Dios nos acerca más profundamente a Él. Al buscar su voluntad, experimentamos su presencia de manera más intensa. En Juan 15:5, Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esta conexión vital nos sostiene y nos capacita para enfrentar cualquier situación con confianza y fortaleza. En resumen, el sexto secreto que Jesús nos reveló es priorizar el reino de Dios por encima de todo. Esto implica alinear nuestras vidas con sus valores, confiar en su provisión y vivir con propósito e intencionalidad. Esta práctica no solo nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, sino que también nos transforma en agentes de cambio, llevando esperanza y luz al mundo que nos rodea. Al poner el reino de Dios en primer lugar, encontramos no solo resiliencia, sino la verdadera esencia de la vida abundante que Jesús prometió. Jesús nos reveló secretos valiosos para ser fuertes y resilientes en la vida. Construir nuestra vida sobre bases sólidas, practicar la humildad y la dependencia de Dios, vivir un día a la vez, amar y perdonar como actos de fortaleza, perseverar en las pruebas con fe y esperanza y, sobre todo, priorizar el reino de Dios. Cada una de estas enseñanzas nos invita a trascender las dificultades del día a día y encontrar una fuerza que no proviene de nosotros mismos, sino de una conexión profunda con Dios y con valores eternos. Si estos secretos hablaron a tu corazón y trajeron inspiración a tu vida, imagina cuántas otras personas podrían ser impactadas al escuchar estas verdades transformadoras. No te quedes con esto solo para ti. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Además, comparte este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Tú puedes ser el canal para que otras personas conozcan el poder de estas enseñanzas y encuentren fortaleza en medio de los desafíos. Deja también tu me gusta y comenta aquí abajo cuál de estos secretos más te tocó o cómo has experimentado estos principios en tu vida. Juntos, difundamos este mensaje y ayudemos a más personas a descubrir la verdadera resiliencia que solo Jesús puede ofrecer. Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo.